Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a darle los buenos días a la señora Danira Caminero, que su club de fans Estaba la aclamándola, ¿eh? aclamaba, ya Sí, Pero llegó. claro, claro. los Los buenos días compromisos. a su Buen día público. ya aquí en el espacio, gracias a Dios, en este inicio de semana, este lunes 7 de febrero, y como siempre, como digo, de pie ante la República, para acompañarles hasta las 10:30 de la mañana, en este rumbo de la mañana. Bueno, vamos de inmediato, ¿verdad? Vamos de inmediato con el Yo, comentario del hermano Víctor Villanueva. sí, de inmediato Sí, ahí. sí, sí, adelante. Bueno, Es que, a razón precisamente de este comentario que nos trae Manuel Cruz, ahí yo quiero plantear otro ángulo, y es en la concepción de dos figuras que se utilizan mucho en el ejercicio del poder de todo político. Para que no me vengan a decir que yo estoy matizando sobre nadie. Pero como todo político, todos los políticos hacen uso de lo que es la demagogia y del populismo. Estas son dos figuras que tienen su arraigo histórico marcado desde inclusive las ciencias políticas. Aristóteles fue el primero en establecer los lineamientos que configuran, por ejemplo, la demagogia, que no son más que usos de la retórica para generar falsas expectativas o falsas realidades en cuanto a acomodar un escenario y un contexto social en favor de sí mismo frente a su colectivo. Y el populismo, entonces, ya es una figura retórica que inclusive tiene método de conducción del Estado y que de alguna u otra manera el populismo se arraiga en el quehacer diario de la administración del Estado. Uno va más a lo instinto persona y el otro va ya a lo que tiene que ver con la gestión misma del Estado. Entonces, aquí en la demagogia, por ejemplo, te diría, nosotros vamos a resolver el problema ya de los combustibles. Mientras que el populismo te dice, los combustibles están caros a razón de y por razón de tal cosa, pero no por mí. Entonces, esos son dos variables que cuando analizamos conceptualmente lo que es demagogia y lo que es populismo, no hay dudas que prácticamente en todo el accionar del guión comunicacional de esta administración está sustentada sobre esos pilares. Y hace un momento yo ponía un audio del propio presidente Luis Abinader, que en su primera alocución ante la Asamblea Nacional, en lo que la Constitución denomina rendición de cuentas, porque en realidad es un depósito de documentos, porque ahí no se rinde cuentas. Las rendiciones de cuentas son más de sistemas parlamentarios. Cuando usted va a Europa y ve las democracias europeas, el sistema parlamentario, sí es verdad que hay rendición de cuentas, porque hay una interacción entre quien lleva la administración del Estado con la oposición, rebatiéndole informaciones y edificando consenso sobre el diseño de los presupuestos. Ahí hay rendición de cuentas. En el presidencialismo que tenemos nosotros aquí, que es una heredad copiada de lo que de la concepción presidencial de Estados Unidos, aquí el presidente en la Cámara Conjunta, en la Asamblea Nacional, reunida la Asamblea, lo que hace es que deposita administrativamente qué hizo él con el dinero público y lo esboza de una manera que no admite rebate en contrario in situ, como debe ser acorde a lo que son la capacidad que tiene o las calidades que tiene más bien los que están ahí en lo que se denomina, según la propia Constitución, en representación del pueblo, porque es una democracia representativa. Pero bien, cuando nosotros evaluamos
el accionar de esta administración con el tema de los combustibles, no hay otro que hacer que pensar en eso. ¿Por qué? Bueno, tú tienes al ministro de la presidencia, don Lizardo Macarrulla, que emite un tuit en donde él compara a la República Dominicana el costo de los combustibles con países nada más como que ciudades como Hong Kong, países como Noruega, Israel, Italia, Alemania, Francia, España, Japón, Estados Unidos, Jamaica, Canadá. La mayoría, Jamaica es el que el menos ingreso per cápita tiene de todos esos mencionados ahí, y aún así pertenece a la Commonwealth. A la Commonwealth de Inglaterra, del Imperio Británico. Pero el resto de esas naciones tienen una dimensión de ingreso que ni compararnos con respecto a ellos. Para citarle un ejemplo, el ingreso per cápita en República Dominicana ronda los $14,000 al año. 12,000, 14,000, según las dinámicas profesionales o de oficios. Pero en el caso de estos países, la media debe andar casi ya por los $45,000 al año. Y la diferencia porcentual del combustible, según el tuit de Lizardo Macarrulla, no varía más allá del 30% cuando los ingresos sí están muy por encima de eso. Y miren los ejemplos. Yo me sustento un tuit que emite Ernesto Alemani para seguir en la tuitósfera y seguir en ese nivel del debate, en ese escenario. Bueno, mientras el ingreso en República Dominicana, señor Macarrulla, es de 13,915 pesos. 13,915 pesos mensuales. El ingreso per cápita en Canadá, que usted lo cita ahí, es de 105,848 pesos. O casos como el de Francia, que son más de 100,000 pesos, Alemania más de 90,000, Italia más de 94,000, Israel más de 73,000, Hong Kong más de 125,000, Noruega más de 200,000, mínimo. Como salarios mínimos. Lo que menos pagan, lo que menos cobran en Noruega van a cobrar 200,000 pesos. Para que usted tome el placebo o más bien el alegato figurativo de decirle a este país que como en esos países está más caro, que qué es lo que ustedes se quejan. Pero peor aún, como los números no han podido revertirlo después de lo del fideicomiso, y se le ha metido este tema de los combustibles ahora también al sancocho de desesperanza que está cocinando el gobierno, ellos mismos, viene el presidente Abinader y enuncia entonces que si yo tuviera un Petrocaribe, los combustibles no estuvieran así, pero cae en el error el propio presidente Abinader de continuar desglosando, desacreditando Petrocaribe. Y cuando usted analiza lo que él dice, no, porque eso era $50 fijo, y aquí lo cobraban como que era 70, pero presidente, vamos por parte, como Jack. Lo primero es que Petrocaribe sí, era el $50, lo que costara por encima de 50, entonces se financiaba. Pero resulta, presidente, que aunque el principal proveedor en ese momento de combustible del país era Venezuela, no era el único. Venezuela vendía no más del 64% del petróleo a República Dominicana. El resto venía desde otro mercado. Se cotizaba en otros mercados ese mismo combustible. Por lo tanto, el costo no podía ser promediado a 50, sino al promedio del mercado. ¿Cuál? El que usted enuncia, 70. Pero lo otro es, usted dice que tenía un impuesto agregado. Claro que sí, presidente, porque Petrocaribe no era regalando. Te financiaban a condiciones blandas, que usted mismo lo destaca, y que ese financiamiento, ¿de dónde sale? Tiene que salir del mismo costo del combustible. Pero hay algo que usted olvida, presidente, y que desde distintos escenarios se le señalaba, y ha sido su parcialización en materia de política exterior.
usted ha supeditado el interés nacional a su interés particular expresado en rezar el credo neto de los Estados Unidos. Que yo no sé quién fue que lo asesoró a usted, porque usted quiere hacerse amigo de los norteamericanos, después que usted financió campaña de Donald Trump, después que usted aupó al asesor que está preso de Donald Trump, Rudolph Giuliani, para tener influencia en Washington, D.C., porque usted ya proyectaba ser candidato y después presidente de esta nación. Entonces, como usted jugó todo a nada a los republicanos y ganaron los demócratas, usted ha confundido o no le han dado a leer lo que ellos mismos esbozan, que Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses. Y se le olvidó en ese punto que como tienen intereses, usted no puede hacerse el gracioso, porque como gracioso lo van a dejar. Entonces, vaya ahora a Estados Unidos y exíjale a Estados Unidos una especie de Petrocaribe. A ver si se lo van a dar, presidente. Vaya allá. Porque usted, a todo lo que correspondía a la izquierda en América Latina, que yo no aupo a ninguna de esas tendencias que tienen ahí una debacle democrática en sus países. Entonces, como usted le dio la espalda a todo eso, ¿qué hace usted mencionando a Petrocaribe si ni siquiera a Maduro usted le corresponde, y bien hecho, y así debe ser, pero tampoco a los aliados de Maduro tampoco le corresponde, y todo lo contrario, ha puesto el aparato de la política exterior en contra de eso? Entonces, presidente, hay que dimensionar y alguien debe de expresarle claramente cuáles son los límites que establece la concepción del populismo, por un lado, y también alguien tiene que decirle hasta dónde o hasta qué grado se debe ser demagogo en el ejercicio del poder. Rumbo de la mañana.